diablo, que usted se va a quedar ciego, que van a hacer la cizaña, las gotas esas, y que ya estamos en los sellos, y que Cristo vino y usted y yo nos quedamos, y por lo tanto mañana se acaba el mundo. Mire, no estamos diciendo que no son señales, y por lo tanto, analice la Biblia, estudie, Dios nos está llamando a arrepentimiento, seguro. Pero es triste porque las profecías son para la edificación del cuerpo, gracias de la iglesia, y no para poner miedo. Y pues hemos sido presas de lo que es el terror profético que se está encontrando. Y créanme que no ganamos vidas con eso, sino lo que hacemos es espantarlos un poco más. Por lo tanto, mire, mañana vea el eclipse con gafas de manera segura, disfrute la naturaleza de Dios y cree en su corazón ese sentir. El Señor está poniendo señales. Mire, si pasa por las 7 ciudades, si no pasa, si hace la A de alfa y de omega, eso usted allá, como quiera. Lo importante es que su vida esté segura con Cristo y que si la trompeta de sonar mañana o hoy o lo que sea, usted pueda decir: yo estoy con Cristo. Pero mientras tanto, mañana es un evento, obviamente a mí me encanta la iglesia, por lo tanto disfrútelo, pero con eso en mente de que sí, el Dios pone señales en el cielo y que Dios está llamándonos a un arrepentimiento seguro, que la nación necesita ese arrepentimiento, y yo lo veo así. Vaya conmigo en la Primera de Reyes, capítulo 17, y vamos a leer el verso 8 al 13. Primera de Reyes, capítulo 17, perdóname, del verso del 8 al 16, del 8 al 16. Primera de Reyes 17, del 8 al 16. Yo lo voy a leer, usted puede seguir para el reglamento. Primera de Reyes, capítulo 17, versos del 8 al 18, al 16, disculpen, al 16. Amén. Dice: vino luego a él palabra de Jehová diciéndole: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego también que me traigas un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió diciendo: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recojo 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos echemos a morir. Entonces Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho de la siguiente manera: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. Padre, gracias por tu misericordia, gracias porque eres bueno. Gracias, Dios amado, porque en esta hora preparamos, Señor amado, a hablar un poco de tu palabra, de lo que tú nos has dado. Yo te pido, Señor amado, que tú hables a través de ella. Que seas tú, Señor, al final de todo reconocido y solamente tú seas recordado, escuchado y visto en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mire, provisión. ¿Okay? Yo quiero que usted y le grite, lo diga, además, toque a alguien, no se mueva, se haga algo, tócalo así y dígale provisión. O mira a alguien para atrás, provisión, mira que está a su lado, provisión.
esa palabra hoy en día es una palabra que la iglesia tiene que entender que Dios nos está llamando para eso. ¿Okay? Cuando hablamos de provisión, estamos hablando acerca de que Dios tiene control de la situación. Yo quiero que ustedes me entiendan esto, ¿ok? Cuando hablamos de provisión, estamos hablando de que no de que yo tengo cosas, pero cuando yo digo Dios va a proveer, yo estoy hablando de una provisión bíblica, la cual Dios va a tener cuidado de mí, cuidado de su pueblo, cuidado de sus hijos, y más importante, cuidado de aquellos que le buscan. Por lo tanto, si la palabra dice, si algo necesitare, si usted necesita algo, pídaselo al Señor y Él se lo dará conforme a sus riquezas en gloria. Pero no recibimos porque no pedimos, y cuando pedimos, la palabra dice que pedimos mal. Por lo tanto, Dios no es cuestión de prosperar, no es cuestión de que yo voy a sembrar para que Dios me prospere. No, la palabra dice que el que siembra cosecha, pero hemos creado un evangelio el cual yo siembro dinero para cosechar dinero. Yo quiero sembrar, y cuando hablamos de sembrar, empezamos todo el dinero, mental, el dinero. Mire, Dios prospera, ¿okay? Yo creo en que Dios honra lo que le honra. Usted tiene, por ejemplo, a William Colgate, que él era cristiano y sembró el de la pasta, sembró, Dios lo bendijo. Hay mucha gente que puede vivir dando el 90% a los diezmos y viviendo con el 10%, como fue el caso de él, porque Dios honra pactos y Dios honra promesas. Pero cuando uno viene y quiere sembrar dinero al altar y sembrar al pastor, y yo una vez estaba en un servicio donde usted se llama a su pastor, usted tiene que sembrarle dinero al pastor. Y usted veía a la gente haciendo fila y le da un abrazo, y ahí yo tomo 20 pesos por un abrazo para que el pastor lo honre. No, la palabra sí lo dice, que del altar vive, del altar come. Yo creo que obviamente si tú trabajas para el Señor y no tienes un trabajo secular, pues sí tienes que hacerlo. Pero el yo decirte un día, no, usted tiene que hacer una fila aquí, usted va a sacar $100, usted me tiene que abrazar y yo le echo una bendición y cojo los 100 pesos y me voy por ahí y los gasto con mi familia. Por favor, ¿me está entendiendo? Pero yo creo en la provisión de Dios. Yo creo en que Dios provee. Yo creo que Dios va a ver que mi necesidad. El salmista decía, mira, no me dejes mendigando, que no me dejes sin darme nada, no sea que me olvide de ti, maldiga tu nombre, pero tampoco me des de más, no sea que de verdad me olvide de ti, maldiga tu nombre. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una tendencia de que cuando es bendecido en sobremanera, se olvida de Dios, se olvida de aquel que lo bendijo. El ser humano tiene la tendencia, el cristiano aún así, de que está el Señor provee, Señor bendíceme, Señor tú sabes que no quiero. Entonces cuando Dios lo bendice, entonces nos olvidamos de Dios y nos olvidamos de aquel. Yo he escuchado un testimonio una vez de un pastor y le estoy sembrando la base para que usted entienda, ¿ok? Nos vamos 2 domingos por ahí. Para que usted entienda lo que es la provisión y los efectos que hay en ello. Y hoy vamos a hablar acerca de lo que es la obediencia. Pero escúcheme, este pastor, él dice que un día un hermano fue donde el pastor y le dice, pastor, yo quiero que usted ore por mí porque yo quiero que Dios me bendiga con un negocio. Y el pastor oró. No hay problema con orar. Que si yo tuviese los recursos para montar no un restaurante, porque yo estoy cansado, pero montar algo así, algo sencillo, yo lo montaría. Seguro que sí. Y él dice que le apareció una oportunidad, hermano, de un trabajo, de un negocio propio. Y él dice, esto es de Dios, esto es de Dios, esto es de Dios, Dios me abrió la puerta. Pero, ¿qué sucede? El pastor un día lo confronta y le dice, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a la iglesia? Le dice, pastor, usted sabe que con el negocio no es difícil ir a la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que oraste? Todo el mes, la realidad es que ahora estoy orando poco porque pues el negocio me turba. ¿Cuándo fue la última vez que diste tu diezmo o que diste ofrendaste a la iglesia? Pastor, es que ahora el negocio me está cubriendo todos los gastos y dice, entonces el negocio no es Dios. Porque Dios no te va a dar un negocio para que tú lo abandones a Él. Dios no te va a dar una bendición para que tú digas, ok, Dios me necesita, por lo tanto ya no te necesito más. Dios te da bendiciones de acuerdo a lo que tú necesitas en tu corazón, que es su corazón, pero no es para que lo abandones a Él,
Dios provee tu necesidad para que tú reconozcas que Él fue el que proveyó. Jehová Jireh, Él es el que provee. Por lo tanto, Él provee para que tú sigas dependiendo de Él. Pero hay a veces que Dios tiene que empezar a quitar, porque tú te has olvidado del Dios que te bendijo. Sí, la palabra dice que mientras Jehová los sostenía en el desierto, el pueblo de Israel, ellos todos estaban bien. Habían codornices, mientras tenían hambre, el pueblo dependía de Dios. Pero Israel, hubo un momento que cuando entró a la tierra prometida, la palabra dice que empezó a comer grasa y engordó y se olvidó del Dios que lo trajo. Por lo tanto, Dios dijo, por lo tanto, entonces no te voy a dar la tierra. La tierra te la puedes vivir, pero el título de propiedad me voy a quedar yo con él. ¿Por qué? Porque el pueblo engordó y se olvidó de Dios. El pueblo empezó a crecer, el pueblo empezó a echar, a ser bendecido. Tenían dinero, tenían ropas, tenían todo, ya no dependían del Dios que los alimentaba en el desierto. Por lo tanto, se olvidaron de aquel Dios porque engordaron. Y a veces nosotros somos iguales, dependemos de Dios y decimos tantos pactos y promesas. Dios, tú lo haces, yo hago esto, Señor, tú me bendices. Pero la verdad es que a veces cuando Dios lo hace nos olvidamos de Él. ¿Cuántas veces hemos pasado por una situación y Dios nos ha bendecido, nos ha librado, nos ha ayudado, y hay promesas que le decimos al Señor, yo lo hago, y no lo hemos hecho? ¿Cuántas veces Dios nos ha abierto una puerta cuando la necesitamos? ¿Cuántas veces Dios ha suplido una necesidad cuando la necesitamos? ¿Cuántas veces Dios lo ha hecho? Si nosotros simplemente merecerlo y nos hemos olvidado de Dios. Cuando hablamos de provisión, hablamos de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, no para bendecirnos en abundancia, para olvidarnos de Él, pero para bendecirnos en abundancia, para recordar que Él fue el que lo hizo. Por lo tanto, tenemos que entender que cuando Dios bendice, tenemos que seguir buscando de Él. Mire, cuando usted lee el libro de los Reyes, el primer libro de los Reyes, empieza a hablar, después que Salomón muere, empieza a hablar de los reyes que empiezan a correr, y empiezan a fulano, y llegamos a Acab, que era el rey más malo que ha pasado por Israel hasta ese momento. ¿Qué sucede? Que Acab se casa con una mujer que todos los conocemos, se llama Jezabel. Y Jezabel era más mala que Acab, pero era un yugo desigual, porque ella no era de Israel, ella era una gentil, por decirlo así. Entonces ella creía que Baal era el único Dios verdadero, y por lo tanto empezó a influenciar y quédese conmigo en esto, escuche, empezó a influenciar el sistema religioso y empezó a influenciar el sistema político, a tal punto de que ya donde se adoraba a Dios se empezaron a levantar monumentos hacia Baal, se empezaron a levantar monumentos hacia Acera. Entonces empezaron a matar a los profetas de Dios uno por uno, hasta que solamente quedó Elías. Ahora, Elías es un profeta lleno del Espíritu, y él se aparece al frente de Acab y de Jezabel. Le dice: acá hay palabra de Dios. ¿Sabes qué? Aquí no va a llover hasta que yo diga. Ahora, eso es tener presencia donde tú hablas y Dios respalda. Porque en ningún momento la palabra dice que Dios le dice a Elías: ve y dile que no va a llover. Elías dice: aquí no va a llover hasta que yo diga. Y más adelante usted ve que es la palabra de Elías, porque Elías empieza a rogar: Señor, a llover. Pero cuando él dice no va a llover, Dios honró, porque había una provisión que tenía que cumplirse. Y Dios honró porque el pueblo de Israel tenía que aprender una lección de que el Dios verdadero era Jehová, el cual Él todavía proveía en medio de los tiempos. Mientras llovía, había una cosecha, había frutos, había animales. El pueblo dependía de simplemente lo que ellos podían hacer con sus manos. Yo voy a sembrar tomate, yo voy a sembrar esto. Si por lo tanto, como todo está bueno, está lloviendo, va a crecer. Pero cuando se cierran las puertas de los cielos, entonces empezamos a depender de quién, de aquel que hace o produce la lluvia, o de aquel que empieza a sembrar. La historia nos dice que sin lluvia no había cosecha.
El mejor amigo de aquel que siembra no es la tierra, aunque la tierra también tiene parte, es que el agua. Es el agua. Si usted no llueve y se sequía, usted no puede sembrar una mata de plátano en el desierto. Vaya y siémbrala. Yo le voy a hacer un cuento después. Usted tiene que entender que cuando eso sucede, Dios es aquel que tiene el control absoluto. Por lo tanto le dice, por mi palabra no va a llover. No va a llover. Y el rey empieza a reírse, no hay problema. Entonces él se empieza a mover. Dice la palabra que Dios lo lleva a un arroyo y que de allí Dios le da instrucciones a los cuervos para que lo alimenten. El arroyo se seca y él empieza a moverse. Ahora bien, Dios le dice a Elías, mira, ve a Sarepta, porque allí yo le he dado instrucción a una viuda para que te alimente. Ve. Hay una provisión que depende de la obediencia. Hay una provisión que depende del paso de fe que tú tomes. Dios va a proveer lo que tú necesitas, pero a veces Dios está probándote a ver si tú puedes dar ese paso de fe. El paso de fe que dice, ¿sabes qué? Yo no tengo cómo hacerlo, pero Dios me está diciendo que lo dé. Dios, tú sabes que no tengo dinero. Dios, tú sabes que no tengo que comer. Tú sabes que no tengo. Yo conozco de gente que tienen en la nevera un poco para subsistir y Dios le dice, dáselo al vecino. Dios, tú estás loco. Si yo no tengo nada que hacer. Y Dios dice, dáselo. Y de momento lo dan, pero viene una bendición por otro lado porque Dios siempre es fiel para cumplir lo que ha prometido. Por lo tanto, usted tiene que entender que tu provisión depende de tu obediencia. Sin obediencia no hay provisión. Dios no está buscando, esto no es una ciencia. Dios no está buscando gente que esté dispuesta a dar 100, 2,000, 3,000 dólares. Dios no está buscando gente que vaya por... No, Dios está buscando gente que esté dispuesta a obedecer. La obediencia viene de muchas maneras. La obediencia a Abraham fue, dame tu hijo. Dámelo. Estás loco. El hijo que tanto yo peleé, que tú me dijiste a mí, después de viejo vengo a parirlo sin poder, y que es promesa de naciones, y que las estrellas, que se la arena, y ahora tú me estás diciendo que te lo dé a ti. Y Dios dice, sí, dámelo. El primogénito, aquel que fue a era la vida de Abraham. Y él le dice, dámelo. Y cuando Abraham fue a hacerlo, ¿qué fue lo que pasó? Dios lo para y dice, no lo hagas, porque quería ver tu obediencia en tu corazón. El problema de nosotros es que cuando Dios dice dalo, nosotros no queremos dar a nuestro hijo. Y no estoy hablando de que es tu hijo de carne, pero ¿cuál es tu primogénito? ¿Qué es tu primogénito? Puede ser tu auto, puede ser tu hogar, puede ser tu televisión, aquello que Dios te está diciendo, dámelo, para poder proveerte lo que tú en realidad necesitas y tú no lo quieres hacer porque te conformas con lo que tienes ahora. Cuando Dios te está diciendo, mira, hay algo mejor para ti, hay algo mejor para ti. Yo veía, incluso yo le dije, en las redes sociales, un hombre era una caricatura orando por agua en el desierto, orando por agua, orando por agua. Y entonces, de momento, él ve una puerta con una muchacha y una pluma así, y era el mundo. Y él va para allá y Dios le pone la mano y lo para, lo pone la mano y lo vira del lugar y él se baja de la mano y vuelve otra vez nuevamente al mundo y Dios vuelve y lo trata de parar y no puede y va y se conforma con una gota de agua y él hace, wow, estoy bien y se va. Cuando Dios entonces le muestra que tiene un arroyo completo. Y eso a mí me habló, porque muchos de nosotros nos conformamos con poco cuando Dios te está pidiendo ese poco para darte mucho. Y a veces nosotros no entendemos porque no hay obediencia. Y sin obediencia no hay provisión. Pero cuando obedecemos, Dios va a proveer. Porque Dios siempre, en su infinita misericordia, se va a encargar de que sus hijos estén cubiertos. Volvemos a la iglesia. Mira, que me están grabando. Sea verdad o no sea verdad, que escúchame bien, son señales, seguro que sí. Y la nación tiene que venir, volver nuevamente al arrepentimiento. A mí me molestó, me chocó y yo oré que se haya cogido el día domingo pasado y el presidente de esta nación lo haya declarado, ya no va a ser más domingo de resurrección, ahora va a ser el domingo en que todos los transgender van a poder salir y todo el mundo los va a reconocer. No, este es el día en que nuestro Salvador resucitó. ¿Viste? Entonces, ¿por qué queremos cambiar la historia? Pero la iglesia sigue callada. La iglesia sigue callada. Ahora, tenemos que entender que cuando obedecemos, todo esto tiene que cambiar.
Dios no está llamándote a que tú te conformes con menos. Dios te está llamando a que tú obedezcas that's it. Entonces, pensamos en la provisión y pensamos que en la provisión Dios no va a dar un carro. Pensamos que la provisión Dios no va a dar riqueza. No. La provisión es que Dios tiene cuidado de ti cuando otros no van a tener cuidado de ti. La provisión es que entonces va a llegar el momento en que la nación se va a dividir. O eres cristiano o no eres cristiano. ¿Y cómo se va a saber que tú eres cristiano? Porque la provisión de Dios va a estar en ti. La providencia, la provisión, el cuidado. La palabra dice que durante las primeras 3 plagas en el desierto de Egipto no había ninguna división, porque las plagas que hacía Dios, los magos la podían multiplicar, la podían replicar. Pero entonces Dios dice, ya se acabó. De ahora en adelante se va a conocer que yo soy Dios en la tierra de Israel, que yo soy Dios en Egipto. Y cuando vino la plaga de la oscuridad, dice que en Gosén había luz y en los demás sitios no había. ¿Por qué? Porque hubo una obediencia y hubo una provisión. Y la provisión era cuidado. Yo tengo cuidado de ti. En eso conocemos la provisión. Pero estamos tan diluidos, distorsionados, que pensamos hoy en día que la provisión de Dios es que dinero. Dios está proveyendo. ¿Por qué? Porque mira, me subieron de aumento. No, eso es una bendición. Amén. Si te suben el aumento, no pelees. No digas, no, pastor, que soy cristiano. No, el jefe no me puede subir el sueldo porque yo vivo pobre. No. Si te suben el sueldo, amén. Que te suban el sueldo. Pero tú mantente recto, mantente firme y entiende que por la obediencia que tú tienes, Dios te está proveyendo. Aunque no te guste el trabajo, aunque no te guste el jefe, pero usted es cristiano porque es cristiano. Y si Dios tiene que usar el mundo para bendecirte, Dios te usa para el mundo. Benigín decía, el dinero está por ahí. Lo que pasa es que están las manos equivocadas. Pero usted ore para que llegue a sus manos, que no sea Benigín. Pero tenemos que entender que cuando hay obediencia, hay provisión. Dios le dice, levántate y ve a hacer esta, porque yo he dado instrucciones claras a una mujer para que te sustente. Entonces él se levantó, fue a hacer esta, y al llegar a la puerta de la ciudad vio a esta mujer recogiendo leña para poder hacer algo para ella y su hijo, y la palabra dice, después de eso morirse. Ahora, 2 cosas yo quiero entrar en esto. Elías la ve, y Elías le dice, ¿qué hace? Estoy recogiendo leña. ¿Para qué? Y le empieza a explicar. Y le dice, ok, mira, vete y búscame agua porque tengo sed. Y ella va, le busca agua, se la da y se la toma. Y le dice, ¿qué vas a hacer ahora? Bueno, voy a calentarme una puerta. No. Ve y caliéntala. Me vas a dar a mí primero. Y después que me des a mí primero, entonces tú y tu hijo van a comer. ¿Qué? Tú estás loco. Yo no tenemos nada más que un puñado de harina. Un puñado de harina y un poco de aceite para hacer una torta, para dividirnos en 2, para comerla y echarnos a morir. Ahora, la pregunta mía aquí es la siguiente. En la obediencia tiene que haber bendición. Es bíblico, ¿verdad que sí? Pero en la obediencia hay provisión. Porque si Dios le dice a Elías, levántate, porque esta mujer fue instruida para bendecirte, la mujer le dice, tú estás loco, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo darte, porque si no me muero yo. ¿Por qué? Yo te voy a explicar el por qué. A veces cuando Dios te habla a tu vida, tú no lo entiendes o no lo quieres aceptar. O no quieres obedecer. Sí, Dios le dice a ella, la instrucción es clara, Él va a llegar y cuando Él llegue tú lo vas a bendecir. Pero la circunstancia era tan grande que cuando ella vio al profeta de Dios, ella dijo, no puede ser, yo lo que tengo es esto, Dios no ha hecho el milagro para multiplicarlo, para bendecirlo a Él. Por lo tanto, Dios no me habló. Y como Dios no me habló, el tipo está loco, yo no le puedo dar lo que yo tengo. Pero entonces Dios se aparece a través de Elías y le dice, lo que tú vas a hacer, me lo tienes que dar a mí primero. Iglesia, en la obediencia hay provisión, pero a veces para yo poder ser provisto de la providencia de Dios, yo tengo que dejar ir aquello que impide la bendición de Dios. Yo no sé si tú entendiste eso. Para yo poder ser bendecido, yo tengo a veces que soltar. Dios no puede dar algo en mi mano cuando yo tengo la mano llena de algo que no le pertenece a Él. Y a veces queremos agarrarnos con algo. Yo he escuchado de testimonios que Dios está diciendo, suelta tu trabajo, déjate ir, deja ir, Señor. Si yo suelto mi trabajo, ¿qué va a pasar? Señor, si yo suelto mi auto, ¿qué va a pasar? Señor, si yo suelto esto, ¿qué va a pasar? Señor, que yo suelto. Dios no te está llamando a darte explicaciones. Dios te está diciendo, suéltame. Mi trabajo es obedecer.
Pero cuando empezamos a cuestionar, ¿pero qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces yo empiezo a cuestionar a Dios y su poder infinito y su poder de soberanía. Pero Dios me está diciendo déjalo ir, yo lo dejo ir. Si Dios me dice déjalo ir. Porque algo más grande ha de venir. Y si no viene algo más grande, Dios se va a encargar. Pero ya no es problema ya no es problema mío, ahora es problema de Dios. Y no hay nada más bello que decirle a Dios, tú me dijiste que lo soltara, ahora tú te vas a hacer responsable. Tú me llamaste, tú lo vas a hacer. Tú me dijiste que fuera, tú vas a proveer. Tú me dijiste que comprara, tú lo vas a hacer. Yo no sé cómo lo vas a hacer, pero hoy yo declaro que yo hoy ceno. Yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero el pago de la casa aparece. Yo no lo sé cómo tú lo vas a hacer, pero el pasaje aparece. Aparece el carro, aparece el pago. Lo que sea que tenga que aparecer, va a aparecer porque Dios dijo suelta. Pero cuando yo me aguanto de algo, la bendición no puede fluir. La iglesia tiene que entender esto. Dios te está diciendo, suéltalo, suéltalo. Dios te está diciendo, déjalo. Ayer yo hablaba con mi esposa y yo no sé qué fue lo que pasó, estábamos saliendo y en la puerta ella me da un beso, nos da un beso y ella me dice, porque estaba hablando del mensaje, y ella me dice, ve, si tú no hubieses obedecido, tú hubieses perdido esto. Y yo le digo, no, verdad. Y me voy para el carro. Y ella me dice, porque Dios está loco. Yo no sabía de qué era, pero ella tiene razón. Cuando yo tenía unos 17 años, 18, yo conocí a mi esposa a los 19. Cuando yo tenía unos 17, 18 años, yo tenía una novia y a mí me gustaba. Y quedamos en que íbamos a orar para ver, ella era de la iglesia bautista, yo era de la iglesia de discípulos, usted sabe. Quedamos en que íbamos a orar. Entonces yo fui más listo que ella y yo me escondí y yo le dije, Señor, antes de que tú le digas a ella, tú no tienes que decir nada. Y mami, si sí o si no, para. Entonces yo, si es sí, yo canalizaba las emociones primero, usted sabe, y después dejarme, porque era todo así. Y dicho y hecho, un domingo vino una hermana de otro sitio a predicar, yo nunca la conocía, me llamó al frente, y de momento de la palabra me dice, ¿sabes qué? Esa relación en la cual tú estás ahora no es de Dios. Y yo me puse triste. Pero la cuestión fue que no obedecí, ¿sabes? Porque Dios me contestó a mí primero, como yo le dije. Y no le contestó a ella, eso para todo, ella me veía, mire, yo estaba hablando, y yo, no. La cuestión fue que todos empezamos la pelea, empezamos esto, y la cuestión fue que tuve que decirme, Dios me dijo, no, papá, aquí, amigo, feliz. Y después de eso, tiempo después, como 2 años, conocí a Bernice, y ahí es que entonces ella me dice, si no hubiese obedecido, no hubiese perdido de esto. Y de la bendición que es tener a mis 2 nenes, y la bendición de todo eso. Y yo, cuando preparaba este mensaje, yo decía, wow, es verdad, porque si yo no hubiese obedecido, sabrá Dios dónde yo estaría ahora. Sabrá Dios qué hubiese hecho. A lo mejor estuviese solo por el mundo, sin fe y sin esperanza. Pero la cuestión es que como obedecí, Dios me bendijo con un muy buen hogar. Dios me bendijo con una muy buena mujer. Dios me bendijo con algo más. Dios me proveyó de un hogar. Dios me proveyó de unos hijos, de un buen trabajo. Todo porque obedecí. Y aunque al principio lo veía como que, ¿cómo va a ser que yo con 17 años y soltero, que siento, yo quiero tenerlo, yo quiero ir al cine? No, Dios me dijo, aguántate, porque tengo algo mejor para ti. Y ese algo mejor, ya usted sabe lo que fue. Y vamos a entender que es algo mejor, porque si digo lo contrario, ella me escucha, lo ve después por el video y me puede regañar. Y usted no quiere que el pastor lo regañe en la casa ni tenga problemas en el hogar. Por lo tanto, tenemos que soltar para que Dios bendiga. Pero cuando usted no quiere obedecer, Dios no puede bendecirte. Por eso es que la obediencia es importante. Y en la obediencia está la provisión. Amén. Amén. Tú estás loco. Yo no puedo darte de lo que yo tengo. Yo no puedo soltar lo que yo tengo. El profeta le dice, mira, haz lo que te estoy diciendo, porque hay una promesa de Dios aquí. Y cuando el profeta le dice, mira, no tengas temor, haz como has dicho, hazlo, pero bendíceme a mí primero. Porque Jehová Dios de Israel lo ha dicho, la harina no escaseará nunca, ni el aceite escaseará hasta el día en que vuelva a llover. Pero lo que vayas a hacer, házmelo a mí primero. Lo que vayas a hacer, tienes que hacérselo a Dios primero. ¿Ven? El problema es lo siguiente: queremos provisión, pero no estamos dispuestos a dar la provisión. Queremos provisión,
pero no estamos dispuestos a dar esa bendición. ¿Qué es la bendición? Mire, no es que usted tenga que venir corriendo a dar los tiempos, no, pero usted hace un pacto cuando Dios tú me bendice. Lo primero que yo tengo, yo voy a bendecir a tu reino, sea el pastor, sea la pastora, sea la iglesia, sea mi vecino, sea a un ministerio, sea a un profeta, sea a misiones, pero lo que usted se proponga, usted tiene que hacerlo. El profeta le dice, lo que estás planeando hacer está muy bien, hazlo. ¿Tú quieres cocinar? Hazlo, pero de lo que cocines, a mí me vas a dar primero. Ahí no hay un cambio. En esto no puede haber una negociación, porque Dios te dijo que me bendijeras. Y como Dios te dijo que me bendijeras, tienes que bendecirme. Pero estás aquí, estás diciendo que no lo tienes, que Dios no lo ha hecho. Por lo tanto, si lo haces así, Dios ha dicho lo siguiente: la bendición va a fluir hasta el día que Dios haga llover sobre la tierra. Lo que vas a hacer, hazlo. Pero cerciórate de que Dios sea el primero en tu vida. Cerciórate de que sea Dios primero en tu vida. No importa, iglesia, los planes que tú tengas. ¿Quieres montar un negocio? Hazlo. ¿Quieres comprarte un carro? Hazlo. ¿Quieres comprar una casa nueva? Lo que sea, hazlo. Pero cerciórate que la obediencia para que haya provisión tienes que dar a Dios. Por eso es que, mire, predicamos y es algo. Predicamos de diezmo y la gente empieza a hablar rápido de dinero. Empezamos a predicar, mira, tienes que dar a Dios lo primero de tu vida. Y rápido, ya el pastor viene a hablar de chavos. ¡No! ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Qué estás haciendo con lo que lees? ¿Qué estás haciendo con lo tuyo? Dios no quiere dinero solamente. Dios quiere el todo de tu vida. Y a veces Dios nos está pidiendo, mira, lo que vas a hacer, hazlo. Sí, amén. Y empezamos a hablar de lengua. Dios me confirmó, pero cuando Dios dice, pero entonces dame tu tiempo, eso no es de Dios. Pero dame entonces parte de tu vida, eso no es de Dios. Pero dame entonces tu música, eso no es de Dios. Pero dame tu familia, déjale tus manos, eso no es de Dios. Porque queremos escuchar lo que nos ayuda. Dios va a proveer, iglesia, Dios va a proveer. Veo cielos abiertos, veo las puertas de Dios y Dios va a proveer. Y usted ve el pueblo que piensa, empiezan a hablar en lengua y se mueve y el espíritu cae porque hay puertas abiertas y cielos abiertos y la lluvia de bendición viene. Pero cuando decimos, como dice el profeta, hazlo porque no tienes nada, lo que tienes es un poco para morirte, pero ese poco dáselo a Dios. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Se acabaron las lenguas, se acabaron los cielos abiertos, se acabó la bendición. Pero Dios está diciendo, aunque sea poco, iglesia, aunque sea poco, si quiere la provisión de Dios, empieza a dárselo a Él. Ese poco es de Él. Usted sabe lo que crea eso, una dependencia de Dios, en el cual Dios, yo no sé cómo voy a empezar la semana mañana, pero yo creo que tú lo vas a hacer. Yo creo que lo poco tú lo vas a hacer, porque tu palabra dice, como que soy fiel a lo poco, yo sé que lo mucho tú lo vas a poner. Por lo tanto, yo empiezo mi día dándote gracias a ti. No tengo mucho, lo que tengo te lo doy. Y Dios se va a encargar de hacer el resto. Esa canción de Navidad que a mí me encanta, el tamborilero, el drummer boy, que dice que no tenía nada, pero quería darle una alabanza, por lo tanto él sacó un tambor y empezó a alabarlo a él, y que para eso fue todo. Es porque Dios es así. Dios no está buscando que tú le des lo mejor de ti, aunque Él quiere lo mejor de ti. Dios está buscando que tú le des todo, lo que te cueste, porque Dios no puede bendecirte si tú no das un sacrificio. Y a veces pensamos que Dios va a abrir los cielos, que Dios va a abrir las ventanas, que Dios va a abrir las puertas, que Dios va a abrir el piso, que Dios va a abrir lo que tenga que abrir, porque todo ahora abre. Y cuando Dios abre, entonces yo no quiero entregar. Ay, ¿por qué Dios no me bendice? Porque tú no has entregado, porque tú no has creído, porque tú no has obedecido. En la obediencia hay provisión. Vive Jehová, que yo no tengo nada. Y lo que tengo lo voy a hacer ahorita, y mire, nos vamos a morir. Pero el profeta le dice, ¿sabes qué? Haz lo que vas a hacer. No cambies tu plan, pero lo que vas a hacer, hazme un poco a mí. Y dice que ella hizo como Elías le dijo,
y comió él, comió ella, comió su casa completa. Bueno, ya no está hablando del hijo, y aquí está la diferencia. Tú pensabas que lo que tenía era suficiente para ti, para tu hijo una sola vez, pero ahora Elías te está diciendo, Dios te va a bendecir tanto que por muchos días hasta que llueva vas a comer tú, voy a comer yo, va a comer tu hijo y va a comer tu casa. Usted sigue leyendo más adelante, en la casa habían criados, en la casa habían hijos. Por lo tanto, Dios no te bendice. Ve, la obediencia tuya va a bendecir tu familia, va a bendecir tu descendencia, va a bendecir tu finanza, va a bendecir todo lo que tú toques, porque hay una obediencia. Y dice que la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Iglesia, es tiempo de entregarlo poco a Dios y obedecerlo para que Dios empiece a abrirte puertas para treparte en lo mucho. Tú quieres subir, tú quieres ser mejor, tú quieres ser prosperado, tú quieres ser bendecido, tú quieres que haya provisión. Empieza a entregarle lo poco. Es que tú no entiendes, pastor, lo que yo tengo es poquito, que yo no sé cómo Dios lo va a multiplicar. Llevo buscando trabajo por mucho tiempo, llevo tratando de conectar aquí, llevo de pagar acá para poder hacer lo que sea, y Dios te está diciendo lo poco que tienes, ponlo en mis manos y yo lo voy a multiplicar. Yo creo que Dios puede hacer el milagro. Yo he visto gente de cómo no saben cómo van a sobrevivir una semana y Dios abre las puertas. Yo he escuchado testimonios de cómo Dios hace llegar dinero de la nada, de cómo Dios de momento toca en tu puerta y hay una compra en el piso. No porque yo llevo publicando mis cosas en las redes sociales, pero porque Dios es más que bueno. Tú quieres que Dios provea, empieza a obedecerle. Lo que vas a hacer, hazlo, pero dámelo a mí primero. Dame mi parte, dice el Señor. Dame lo que me corresponde. No es dinero, iglesia, pero también puede ser tiempo, también puede ser trabajo, también puede ser tu talento. Lo que vas a hacer, dedícaselo al Señor. Es tiempo de meterte con Dios. Es tiempo de meterte con Él. Ponte en pie. La semana que viene continuamos, pero si algo te vas a llevar a tu casa, llévate esto. Y es que en la obediencia hay provisión. Dios está dispuesto a bendecirte a medida que tú te entregues todo a Él. El puñado de la harina daba solamente para el hijo y para él. Comió toda la casa. Elías se quedó mucho tiempo ahí. El hijo de la sirvienta cae enfermo y muere. Y la ama de casa le dice, para esto fue que tú viniste. Para crear este dolor en mí. Para esto fue que yo le di lo primero a Dios. Para crear este dolor en mí. A veces Dios provee tu necesidad, pero nos quedamos ahí. Wow, yo le di lo primero a Dios y de momento Dios provee y ya estoy contento por lo que hay. Pero a veces Dios tiene que sacudir tu fundamento para que tú entiendas de que Dios es mucho más grande de lo que tú piensas. Sí, Jairo necesitaba que Jesús fuera a su casa a sanar a su hija. Jairo nunca pensó que necesitaba a Jesús para que resucitara a su hija, pero Jesús sabía que lo que podía ser el manto de sanar, eso era muy fácil. Y Jairo tenía que aumentar su fe. Dios quiere aumentar tu fe. Jesús quiere que tú creas en más que simplemente proveer alimento. Él quiere que tú creas en que sí, yo te puedo llevar a un próximo nivel, yo te puedo llevar a las naciones, yo puedo hacer que tú prediques, yo puedo hacer que tú seas testigo mío, pero yo necesito que tú creas en algo más. Para eso has venido, para crear la muerte y la distracción de ellos. Y dice la palabra que Elías salió y dice, Señor, a una casa que me han ayudado también tú la vas a angustiar de esta manera. Yo te ruego que tú levantes a este niño nuevamente. Dice la palabra que el niño se levantó y la mujer dijo una declaración, la cual yo quiero cerrar con esto en esta preciosa tarde. Y ella miró a la señora y le dice, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora conozco
Ahora conozco, no importa si Dios multiplicó, no importa si Dios levantó, no importa si Dios hizo esto, no importa si Dios dio aceite, no, pero ahora conozco, es tiempo de entrar a ese nivel, es tiempo de entrar a ese otro nivel. Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Por qué? Porque la obediencia no solamente trae bendición, pero también trae provisión. Y yo quiero hacer un llamado en esta preciosa tarde. A lo mejor tú entraste a este lugar como estaba la mujer, con un poco de harina y con un poco de aceite. Y Dios te está diciendo desde hace mucho tiempo, es tiempo de que me entregues eso. Hazlo, cocínalo. No hay problema, cocínalo. Pero de lo que cocines, dame a mí. De lo que cocines, dale a mi siervo. De lo que cocines, tienes que repartirlo. Y tú a lo mejor has estado peleando con Dios. A lo mejor tienes que dar un paso, a lo mejor tienes que hacer esto, a lo mejor hay un asunto que Dios te está diciendo, está bien, no hay problema, el asunto está ahí y es bueno que tú me lo hagas conmigo, es tiempo que lo consultemos, es bueno, ok, yo estoy en el asunto, pero para dar ese paso de fe, tú tienes que confiar en mí primero y tienes que obedecer. Dame a mí lo que me corresponde. Mire, sea el tiempo, sea la música, sea las amistades, sea lo que sea, a lo mejor tú no has dejado, a lo mejor dejaste de orar, Dios te está diciendo, yo te quiero bendecir, quiero proveer, pero empieza a orar. A lo mejor Dios dejaste de leer la palabra y Dios te está diciendo, yo te voy a prosperar, te voy a bendecir, pero tienes que empezar a leer, porque Dios no te puede dar algo que te aparte de Él, sino que lo que Él te da te va a acercar a Él. ¿Sabes por qué? Porque si es imposible para ti, es posible para Dios y Él se lleva la gloria, no yo. Primeramente, mire, si usted está aquí y tiene problemas y quiere, no sé, volver con Dios o volver a sentir ese toque o simplemente reconciliar tu vida